Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 482 de la octava temporada. Hoy, la persecución de los cristianos en el mundo con César Vidal, el terrible informe anual de Puertas Abiertas. Podcast miembro de la Alianza Evangélica, produciendo estos programas desde la ciudad de Shanghai, China. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Corría el año 63 después de Cristo, cuando un dirigente judío se dirigió por carta a una comunidad cristiana formada también por judíos. Su intención era fortalecerlos en la fe en Jesús como Mesías y hacerles comprender que el sistema religioso judío centrado en el templo y la ciudad de Jerusalén se hallaba cerca de desaparecer, aunque en esos momentos se mostrara todavía en todo su esplendor. Así iba a ser, no solo porque había rechazado a Jesús, sino también porque el pacto mosaico había sido derogado y sustituido por el nuevo pacto basado en la sangre derramada por Jesús en la cruz. La parte final de la carta estaba dedicada a prodigar una serie de enseñanzas de carácter más relacionado con la conducta cotidiana, y entre ellas se encontraba la que afirmaba: «Minekesce ton desmion, osinde demenon, ton kakujumenon oskai autoi ontes en somati», lo que podría traducirse como «acordaos de los presos como si también vosotros estuvierais presos junto con ellos, y recordad también a los maltratados, ya que también vosotros mismos estáis en el cuerpo». Las palabras de aquel dirigente judío no podían resultar más claras. La vida del cristiano incluye una parte de aceptación de determinadas verdades teológicas, sin duda, pero igualmente está compuesta por el compromiso de vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Entre esas enseñanzas se encuentra de manera especialmente señalada la de recordar y socorrer a los perseguidos por ser cristianos, un grupo al que el mismo Jesús calificó de bienaventurados, anunciando su recompensa futura. Por cierto, el escrito en cuestión se encuentra en el Nuevo Testamento y es conocido como la Carta a los Hebreos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la persecución de los cristianos en el mundo. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la organización Open Doors, Puertas Abiertas, ha publicado hace unas horas su informe anual sobre la persecución de los cristianos en el mundo. Segundo, Open Doors es una organización evangélica cuyo funcionamiento se inició en los años 50 con la misión de llevar Biblias a los países situados al otro lado del telón de acero. Tercero, Open Doors define la persecución como cualquier acción hostil hacia una persona o comunidad motivada por su identificación con la persona de Jesucristo. Cuarto, esa hostilidad puede adoptar diversas formas. Puede, por ejemplo, ser visible y violenta allí donde las iglesias son quemadas, los creyentes atacados y los cristianos secuestrados y asesinados. Quinto, la persecución puede ser igualmente más sutil e implicar sobre todo un desgaste derivado del hecho de que esos cristianos viven en un trasfondo de discriminación e injusticia por el hecho de serlo. Sexto, la persecución puede tener también un alcance que no sea nacional, sino regional. Esa circunstancia explica que muchos países que se consideran cristianos sufran también la persecución. Séptimo, así Nigeria, por ejemplo, cuenta con los auditorios cristianos más grandes del planeta en el sur del país,
Pero en el norte y de manera creciente en el centro, los cristianos son una minoría cruelmente perseguida por grupos islámicos como Boko Haram. Octavo, en su conjunto, más de 380 millones de cristianos sufren persecución en la actualidad en todo el mundo. Noveno, esa cifra de 380 millones de cristianos significa 1 de cada 7 cristianos en el mundo, convirtiendo así al cristianismo en la religión y el grupo social más perseguido en todo el planeta, a enorme distancia de cualquier otro religioso, racial o social. Décimo, en el curso del año pasado, al menos 3.944 cristianos fueron objeto de violencia sexual, de acoso o de matrimonio forzado con no cristianos por razón de su fe. Undécimo, estos episodios de ataque a la libertad religiosa incluyen a unas 10.000 personas tan solo en Pakistán, país aliado de los Estados Unidos. Duodécimo, no menos de 4.476 cristianos fueron asesinados el año pasado por el simple hecho de serlo. Décimo tercero, no menos de 209.771 cristianos se vieron obligados a abandonar sus hogares, esconderse o marchar al exilio por el simple hecho de serlo. Décimo cuarto, más de 40.000 de estos episodios tuvieron lugar en Myanmar, más de 2.100 en la India democrática y más de 3.100 en una Nigeria que se supone no solo democrática, sino cristiana. Décimo quinto, encabeza en la persecución de los cristianos sigue estando la dictadura comunista de Corea del Norte, tal y como ha sucedido en los últimos 23 años. Décimo sexto, los siguientes países que forman la lista de los 10 primeros países que más persiguen a los cristianos son Somalia, Yemen, Libia, Sudán, Eritrea, Nigeria, Pakistán e Irán. De manera bien significativa, se trata en todos los casos de países musulmanes y la persecución no se ha visto disminuida por el hecho de que se trate de naciones en las que ha intervenido directamente Estados Unidos. Décimo séptimo. Los 10 siguientes países de esta lista son Afganistán, India, Arabia Saudí, Myanmar, Mali, China, Maldivas, Irak, Siria, Argelia y Burkina Faso. De nuevo, la intervención directa de los Estados Unidos o de potencias occidentales como Francia no ha tenido como consecuencia una mayor libertad y seguridad para los cristianos. Entre estos 10 segundos países hay una democracia que practica el hinduismo de manera mayoritaria y que ha identificado a esta religión con la nación. Un país cuya religión oficial es el budismo, una dictadura comunista, y el resto son países islámicos, en algún caso aliados directos de Occidente o invadidos por Estados Unidos desde hace años. Décimo octavo. Los 10 países siguientes son Marruecos, Laos, Mauritania, Bangladesh, Uzbekistán, la República Centroafricana, Níger, Turkmenistán y Nicaragua. De manera bien significativa, la mayoría de esos países son musulmanes e incluso en el caso de Marruecos nos encontramos con un país estrechamente aliado con los Estados Unidos y la OTAN. Además, hay 2 dictaduras comunistas como Laos y Cuba y un régimen socialista como el de los sandinistas en Nicaragua, que es un país mayoritariamente católico. Décimo noveno. Los 10 países siguientes son México, Omán, Etiopía, Túnez, la República Democrática del Congo, Bután, Mozambique, Kazajstán, Tayikistán y Egipto. Una vez más, la mayoría de los países donde se practica la persecución son musulmanes, pero también hay un país de mayoría católica como México y otro budista. Y vigésimo, finalmente, entre los 10 siguientes hasta llegar al medio centenar, se encuentran por orden Qatar, Comoras, Camerún, Vietnam, Turquía, Colombia, Kirguistán, Borneo, Chad y Jordania.
Una vez más, la mayoría son musulmanes, pero nos encontramos con un país de mayoría católica como Colombia, una dictadura comunista como Vietnam y varios países aliados con Occidente e incluso miembros de la OTAN como Turquía. El panorama de la persecución de los cristianos en el mundo constituye una terrible radiografía del mundo en el que vivimos, por más que sea desconocida por la mayoría de sus habitantes. En primer lugar, los cristianos son, con inmensa diferencia, el grupo más perseguido en todo el planeta por razón de su identidad. Puede que las noticias al respecto rara vez lleguen a los medios de comunicación, a diferencia de lo que pueda suceder con episodios de intolerancia sufridos por musulmanes o judíos. Pero ni de lejos existe un grupo más perseguido, más proscrito, más maltratado y más víctima de prisión y asesinato que los cristianos, y entre ellos especialmente los cristianos evangélicos. En segundo lugar, esa persecución procede de naciones que ocasionalmente son dictaduras comunistas, pero que de forma mayoritaria son musulmanas e incluso cuentan entre su triste elenco a países como la India, mayoritariamente hindú, a naciones budistas e incluso a naciones católicas supuestamente democráticas como México y Colombia. En tercer lugar, la intervención de Occidente en el mundo ha podido servir para apoderarse de las materias primas de determinados países, para intentar mejorar la situación estratégica del Estado de Israel o para pretender mantener la posición hegemónica de la OTAN, entre otras finalidades, pero no ha garantizado jamás ni ha buscado lo más mínimo la libertad religiosa, en especial para los cristianos. En el caso de Oriente Medio, sin duda, ha dejado de manifiesto una ansia desmedida por favorecer las intenciones del Estado de Israel, pero ha tenido, entre otras consecuencias, el empeoramiento de la situación de los cristianos, contando entre los últimos episodios más trágicos el de la intervención en Siria. En cuarto lugar, la pertenencia a la OTAN o a distintas alianzas con Estados Unidos u Occidente no ha servido lo más mínimo, en no pocas ocasiones ha sucedido lo contrario, para garantizar la libertad religiosa de los cristianos. A decir verdad, países aliados estrechamente con Estados Unidos se encuentran entre los que más conculcan esas libertades sin que contra ellos se formule ningún tipo de sanción. Y en quinto lugar, si todas estas conductas son habituales en gobiernos y medios de comunicación, lo son también más que lamentablemente entre los cristianos y de manera especial entre aquellos que residen en Occidente. Que esos cristianos puedan encenderse en discusiones meramente políticas, que puedan abrazar con ardor la causa de la plena libertad de judíos o musulmanes, o que lleguen a militar en distintos movimientos de acción social, es comprensible y habrá casos en que resulte hasta deseable. Sin embargo, que al mismo tiempo olviden de manera total y absoluta a sus hermanos que están sufriendo exclusión, abusos, prisión y muerte en todo el mundo, constituye una vergüenza sin ningún género de paliativos. Todos y cada uno de los cristianos occidentales deben preguntarse, especialmente en naciones como Estados Unidos, cuándo fue la última vez que los políticos a los que han votado dieron un paso, un solo paso, en favor de esos centenares de millones de cristianos perseguidos. Todos y cada uno de los cristianos occidentales deben preguntarse, especialmente en naciones como los Estados Unidos, cuándo fue la última vez que vieron en acción un lobby cristiano que llegara a semejanza del AIPAC sionista a subordinar la política exterior de los Estados Unidos a intereses como del Estado de Israel, no sometiendo a Estados Unidos a una cosmovisión cristiana, pero sí a incluir entre sus prioridades de política exterior la libertad religiosa. Todos y cada uno de los cristianos occidentales deben preguntarse, especialmente en naciones como los Estados Unidos, cuándo fue la última vez que se preocuparon por la suerte de sus hermanos perseguidos.
Todos y cada uno de los cristianos occidentales deben preguntarse, especialmente en naciones como Estados Unidos, cuándo fue la última vez que donaron una mínima parte de su tiempo, de sus bienes o de su dinero a sus hermanos perseguidos. E incluso todos y cada uno de esos cristianos occidentales deben preguntarse, especialmente en naciones como Estados Unidos, cuándo fue la última vez que elevaron una oración en petición de protección por esos cristianos perseguidos. Quizá el examinar esta situación cara a cara y de manera veraz y sincera ayuda a comprender la profunda crisis que atraviesa Occidente y que sufren no pocas confesiones religiosas que se dicen cristianas. Confesiones en las que la inmensa mayoría de autoridades y miembros no recuerda a sus hermanos que están en prisión o maltratados, desobedeciendo de manera bochornosa uno de los mandamientos más claramente expresados en la Biblia. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Radio Shanghai. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a ese informe anual de Open Doors aquí en Estados Unidos, aunque tiene ciertamente una cierta repercusión en todo el mundo, donde se habla de los cristianos perseguidos. Miren ustedes, no nos vengan con la defensa de determinadas causas como si fueran las víctimas número uno del mundo, determinados colectivos, porque en comparación con los cristianos es ridículo. Quien ahora se dirige a ustedes lamenta el hecho de que a una persona se la persiga por su identidad. Considera que no hay ningún derecho a perseguir a un judío porque es judío, a perseguir a un musulmán porque es musulmán, a perseguir a un homosexual porque es homosexual. Y desde luego tampoco a un cristiano por ser cristiano. Pero la gran diferencia es que los colectivos mencionados, con los matices que se quieran hacia el Islam, que es un colectivo creciente en Occidente, son colectivos ridículamente pequeños comparados con el cristianismo. Que en un momento determinado coloquen una esvástica en la puerta de una sinagoga, profanen con pintadas una tumba judía y se abra con eso en ese momento un noticiario, bueno, pues puede tener cierta justificación. Pero lo que no tiene justificación alguna es que se mate por millares a cristianos en el mundo por el simple hecho de ser cristianos y eso no aparezca en ningún medio de comunicación y no abra ningún noticiario ni sea la primera página en los periódicos. ¿Nos parece mal que sea primera página en un periódico las pintadas en una sinagoga de Francia, en una sinagoga de Estados Unidos? No, nos parece muy bien. Lo que nos parece criminal, bochornoso y vergonzoso es que una comunidad que internacionalmente es infinitamente más perseguida, sin embargo, no tenga la más mínima protección. Que países que supuestamente son cristianos, como Estados Unidos, no otorguen absoluto esa protección en sitios donde hay bases militares, donde además hay tropas desplegadas y donde se supone que se ha intervenido por las razones más nobles posibles. Bueno, pues las últimas intervenciones de Estados Unidos en Oriente Medio, o bien de manera directa o bien de manera indirecta, han sido una verdadera desgracia para los cristianos de esa parte del mundo. Moléstense ustedes en ver los cristianos que había en Oriente Medio, antes de toda la zarabanda de la invasión de Irak, de la invasión de Siria, etcétera, etcétera, y verán que son una minoría camino de su extinción. Porque claro, evidentemente el AIPAC puede dar dinero al 100% de los senadores en Estados Unidos, al 90 y tantos % de los congresistas en Estados Unidos, pero no existe ningún lobby ni siquiera lejanamente parecido que consiga que se impulsen iniciativas de defensa de los cristianos. A pesar de que teóricamente Estados Unidos
Es un país mayoritariamente cristiano y a pesar de que Estados Unidos se ha proclamado y se ha alzado como el campeón de la democracia y de las libertades. No será las que han dejado en Irak, no será las que han dejado en Afganistán, no será las que han dejado en Libia o en Siria. Y luego la persecución está muy distribuida, porque nos hemos detenido en los 50 primeros países que tienen cabeza a Corea del Norte, por cierto, que lleva 23 años en el podium de la persecución contra los cristianos por el hecho de serlo, que es bastante significativo. Es que luego, cuando uno ve los otros 49 países, con mucho que se quiera decir, las dictaduras comunistas son muy pocos. Las dictaduras comunistas no llegan ni al 10% de los países que persiguen. Los países que persiguen son muy mayoritariamente musulmanes, en muchos casos aliados cercanísimos a los Estados Unidos y a la OTAN, en algún caso hay hasta miembros de la OTAN. Y no parece que esa circunstancia supuestamente feliz haya limitado el que persigan a los cristianos, impida que persigan a los cristianos. Pero no solo están los musulmanes, que se llevan la parte del león en la intolerancia y el salvajismo contra los cristianos. Es que está la India, donde efectivamente el nacionalismo indio ha identificado con la India el hinduismo y solamente el hinduismo. Con lo cual lo tienen muy mal los que tengan otras ideas religiosas y de manera muy especial los cristianos, pero hay un silencio absoluto. Es el caso también de países budistas, que uno pensaría que, en fin, los países budistas pues son estas naciones que se pasan en meditación todo el santo día, sentados en la posición del loto y pensando en cómo alcanzar el nirvana. Sí, como dice el dicho castizo español, tú fíate de la Virgen y no corras. En este caso, fíate de Buda y no corras. Algunos de los 50 países que persiguen con más saña a los cristianos son budistas. Y luego están los países de mayoría católica. Y alguno dirá, bueno, sí, pero es que Cuba es una dictadura comunista. Bueno, sí, pero es que Nicaragua por lo menos es una dictadura socialista. Bien, de acuerdo, vamos a aceptar que así sea. ¿Y México? México es una democracia, está al otro lado de la frontera. Y hay persecución contra los cristianos, especialmente evangélicos. ¿Y Colombia? Colombia es un país que, vamos, es hasta medio nato o seminato, semi-OTAN. Es un aliado de los Estados Unidos, aunque tenga el presidente que tiene ahora, que tampoco saca los pies del plato e impulsa la agenda globalista como le dicen que la tiene que impulsar. Y ahí hay persecución contra los cristianos y están entre los primeros 50 países en persecución de los cristianos. Esta es la realidad. Y lo terrible no solo es que a los políticos occidentales les importe un pimiento. Es más, con seguridad hay algunos que estarán encantados y si desaparecieran todos los cristianos, vamos, se hincarían de hinojos ante Lucifer para darle las gracias. Es que resulta que en esos países hay muchos cristianos. No voy a hablar ya de aquellos que los bautizaron de niños y luego, salvo para la primera comunión y a lo mejor para casarse, no han vuelto a pisar una iglesia. Vamos a hablar de la gente que efectivamente son cristianos y son cristianos practicantes y se supone que les preocupan sus hermanos en la fe. Bueno, pues estos te pueden organizar unos saraos tremendos porque Europa no recibe suficientes musulmanes o porque se supone que hay una persecución contra los judíos en el mundo que no existe. Puede haber actos aislados de antisemitismo, pero que no nos cuenten que hay una persecución contra los judíos en el mundo, porque eso no es verdad. Y el ataque de Hamás no fue una persecución contra los judíos, fue un ataque contra objetivos israelíes. Si quien está ocupando la parte que le correspondería al Estado palestino hubieran sido los turcos, Hamás hubiera atacado exactamente igual y no sería por antiturquismo, sería porque hay una ocupación. Y ese ataque puede ser terrible, se puede equiparar con un ataque terrorista, por supuesto merece todo tipo de condena, pero eso no se puede calificar de antisemitismo porque no es verdad.
y no existe una persecución ahora mismo contra los judíos en el mundo, gracias a Dios. Pero contra los cristianos, sí. Y afecta a centenares de millones de cristianos. Y aquí no se ve a los cristianos enardecidos orando por la paz de Jerusalén o cosas de ese tipo. Es una cuestión que parece que es como aquel chiste en que le decían a uno: Manolo, ¿cuál es la diferencia entre la ignorancia y la indiferencia? Y él decía: ni lo sé, ni me importa. Y para millones de cristianos en el mundo, de la manera más vergonzosa, ese recuerdo por los que están en prisión por ser cristianos, ese recuerdo de los que son maltratados por ser cristianos, que menciona la carta a los hebreos, es algo ante lo que ni saben ni les importa. Y esa es una de las mayores vergüenzas morales que en estos momentos corroen al mundo en general y a Occidente en particular. Si esos cristianos occidentales, frente al sufrimiento de sus hermanos de fe, ni lo saben ni les importa, desde luego que se vayan preparando para el juicio que finalmente Dios va a desencadenar también sobre ellos. Como dice Pedro en una de sus cartas, además los juicios de Dios suelen empezar por la casa de Dios. Y no será por falta de razones, no será por falta de razones. Aparte de esa absoluta indiferencia e ignorancia ante el sufrimiento de centenares de millones de cristianos, que se dice pronto. Se dice pronto. Es algo verdaderamente tremendo para echarse a temblar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Amén. Guarda tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Amén. Amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Amén. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.